Encuentro Empresas visitamos Academia Godoy, en calle Viriato 28, un nuevo concepto en enseñanza. ¿Qué os lleva a montar la academia? Pues mira, la verdad es que ha sido después de una larga experiencia con el tema de las clases y bueno, vimos que aquí un poquito en Villanueva estaba la cosa un poquito floja con el tema de las clases particulares, con el tema de las academias y bueno, después de un poquito de estudio de mercado para ver cómo estaba la cosa, decidimos montar esto, estuvimos estudiando un poquito la idea, estuvimos mirando sitios, estuvimos mirando si era posible o no era posible y bueno, también intentando sacar un poquito de gente que conocíamos de antes, a ver si nos abrimos un poquito de hueco aquí en Villanueva, pues mira, hemos conseguido intentar enseñar todo lo que tenemos. ¿Qué vais a ofrecer? Pues vamos a ofrecer un servicio muy completo, desde clases de apoyo a primaria, secundaria, pruebas de acceso a ciclos formativos, oposiciones de historia y algunos cursos relacionados con las nuevas tecnologías, porque como bien sabéis, estamos en la sociedad de la información y las nuevas tecnologías están en auge y eso es una de las cosas que vamos a hacer hincapié, como apoyo a la enseñanza. Aparte también oposiciones de la Junta, estamos pensando en trabajarlas, pero esos son unos proyectos a medio largo plazo. ¿Ilusión ante la apertura de puertas? Muchísima ilusión, la verdad. Hemos tenido muy buen recibimiento en esta primera semana que hemos hecho de puertas abiertas para que la gente viniera a visitar las instalaciones, a conocernos personalmente y la verdad es que muy contentos, arrancamos ya con bastante gente que confía en nosotros, que la verdad es que están contentos, igual que nosotros, porque seamos ella y yo los profesores de esta academia y bueno, esperando que venga mucha gente a visitarnos y a conocernos aquí. Muy jóvenes, mucha ilusión y mucho trabajo por delante, ¿no? Sí, exacto. Sobre todo ganas, fuerza, a pesar de la juventud tenemos experiencia en el sector y sobre todo vocación, que es lo que nos llena. Nos llena poder dar ese servicio y trabajar de lo que realmente queremos, para lo que nos hemos formado y con lo que nos ilusiona. Este lunes va a ser el primer día que abráis vuestras puertas de forma oficial, digamos, después de esa semana de puertas abiertas. ¿Cómo va a ser la jornada de hoy? Pues la jornada del lunes va a ser muy intensa porque la verdad es que arrancamos desde por la mañana temprano, vamos a empezar con todos por primera vez, vamos a intentar conocernos, aquí tenemos gente de muchas edades, tenemos desde niños a también chavales de bachillerato que tienen 16, 17 años, incluso adultos y bueno, lo primero que queremos es eso, darnos a conocer, que confíen un poquito en nosotros, que vean que somos simpáticos, que somos buena gente, que somos agradables y bueno, intentando que ese primer día sea lo más motivador y lo más eficiente posible.